Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio mediante las guías de aprendizajes para Encomperú. El día de hoy estaremos trabajando el área de comunicación, específicamente en la asignatura de lenguaje. Como sabes, este material está trabajado para el tiempo de vacaciones útiles que desde Encomperú denominamos como Taller de Verano 2024 y cuya temporalidad va del 8 de enero al 9 de febrero del presente año. Y como siempre, ya está apareciendo en tu pantalla el saludo de bienvenida a las guías de aprendizaje de Encomperú, así como las recomendaciones que siempre te daremos para que puedas en todo momento mejorar tu tiempo de estudio personal. Mira primero el vídeo tutorial de la sesión tantas veces como sea necesario. Lee el contenido temático de la sesión y no lo saltes, porque como siempre decimos, puede ser que se mencionen cosas en el video tutorial que no estén en la guía de aprendizaje o viceversa, que en la guía de aprendizaje aparezcan puntos o temas que no se lleguen a tratar en el video tutorial. Transcribe los conocimientos más importantes de la sesión en tu cuaderno, enriqueciéndolos con el fruto de tu investigación, colocando esto a través de notas a pie de página, post-it, nubes o cualquier otro recurso. Realiza las actividades reforzativas, entiéndase las tareas voluntarias de la sesión en tu cuaderno, y luego regístralas y envíanoslas a través de fotos o breves vídeos. Y entonces nosotros podremos reenviarte la revisión con algunas sugerencias para mejorar tu tiempo de estudio personal. Y recuerda que si tienes dudas de cómo realizar alguna de las actividades reforzativas, puedes escribirnos al número de WhatsApp de Encomperú que ya conoces y que también aparece en nuestra página de Facebook. Y sin más preámbulo, comencemos. Y ya está apareciendo en pantalla la sesión número 4 y la fecha correspondiente y nuestro título de hoy, tipos de variaciones lingüísticas, segunda parte. Esta es ya la segunda parte de este interesante tema. Pero antes que nada recordemos algunas cosas. Habíamos mencionado que existían dos clases de variaciones lingüísticas, una de las cuales eran las variaciones dialectales. Sin embargo, en este tema vamos a ver una aparente tercera variación lingüística, aunque hay discrepancia entre lingüistas de si considerarla o no propiamente una variación. A nuestro juicio y de acuerdo a las investigaciones realizadas, es una tercera variación lingüística, aunque es de menor grado y ya vamos a ver por qué se considera así. Recordemos entonces las variaciones dialectales. Para poder entender una variación dialectal, obviamente empezamos con una lengua. Como habíamos visto, cogimos por ejemplo al español. Del español habíamos mencionado que habían nacido dos grandes dialectos que ya tienes en pantalla. El español, que en la actualidad se habla en la península ibérica, tanto en España como en menor proporción en algunos hispanohablantes de Portugal e incluso de Marruecos, y el español americano, es decir, la variación que se generó en el continente de habla hispana, en el continente americano. Sin embargo, también habíamos dicho que del español americano podríamos mencionar las variaciones o subdialectos como el español peruano, el español mexicano e incluso el español argentino. Y asimismo, habíamos llegado a decir que dentro del territorio peruano podríamos hablar de una variación del español peruano, que podría ser, por ejemplo, el piurano, el huancabelicano o incluso el loretano. Estas subvariaciones o subvariantes del dialecto original determinado al partir de la lengua española también son en sí dialectos. Es decir, que cuando hablamos de dialectos, cuando hablamos de estas variaciones que puede sufrir una lengua, un idioma, debemos tener en consideración que se van a dar subvariaciones y que van a alejarse tanto de la lengua original que en un punto determinado los dialectos, como ya habíamos mencionado en la sesión pasada, pueden llegar a convertirse en lengua. Sin embargo, ahora vamos a conocer el otro gran grupo lingüístico de variaciones o variación lingüística y el tercero, que repito, después de haber hecho una investigación, sí se podría considerar como una tercera importante variación lingüística. Pero vamos con el segundo. Y ya está apareciendo en tu pantalla la segunda clase de variación lingüística, la variación social o diastrática.
también llamada variación del tipo sociolecto. Esta variación fue estudiada por un insigne peruano que ya tienes en pantalla, Luis Hernán Ramírez, y gracias a sus investigaciones podemos obtener las siguientes conclusiones. Este tipo de variación es aquella que se presenta gracias a los estratos sociales. Como había estudiado Luis Hernán Ramírez, se presume que aquellas personas que tienen un nivel adquisitivo superior deberían, aunque no siempre lo hacen, tener una capacidad de adquirir conocimientos, de comprar libros, de hacerse de mayor data, que les permita desarrollar una forma de lenguaje, un dialecto más, vamos a decir, completo o amplio en el uso de terminología y de su significado. Por lógica, las personas de otros estratos sociales tendrán menor capacidad léxica o lingüística en referencia a lo que Luis Hernán Ramírez decía. Por lo tanto, la variación de sociolecto sería aquella variación de la lengua que se presenta en hablantes de distintos estratos sociales, apelando en esto a la capacidad adquisitiva o económica. Sin embargo, el mismo Luis Hernán Ramírez afirma que la variación dominante será aquella que corresponda al estrato dominante. ¿Y esto qué quiere decir? Como sabemos, desde un punto de vista sociológico, no siempre son los estratos económicos altos los que dominan el habla de toda la gran masa que constituye una sociedad. El gran tribuno Marco Tulio Cicerón decía, lamentándose de esto, que el uso es la peor de las reglas, el uso es la pésima regla. ¿Por qué? Porque como en la época en que él vivía, el vulgus, el pueblo, era el estrato dominante, sus vicios en el hablar se hacían también dominantes, se hacían también patentes y por ende deseables para poder comunicarse. Así que la observación de Luis Hernán Ramírez es clara, definitiva y muy acertada. El estrato dominante será el que imponga, vamos a decir así, la variación dominante y que se volverá, querrámoslo o no, en la más deseable. Para Luis Hernán Ramírez existen tres niveles básicos, aunque poseen subdivisiones, dentro de la variación de sociolecto. Y el primero ya lo tienes en pantalla, es el nivel llamado superestándar. Este nivel superestándar es el llamado deseable, el nivel al que debe aspirar o debería por lo menos aspirar a emplear una persona que se considere a sí misma cultileída. Pero en realidad, las personas que están en este nivel, en el nivel superestándar, más que cultileídos o cultos, ya se les puede considerar incluso de un nivel superior, prácticamente intelectuales, gentes dedicada al arte del pensamiento. En este nivel también se encuentran los profesionales de distintas ramas que poseen prácticamente toda una variación de sociolecto o variación lingüística en lo que corresponde a su profesión u oficio. Podríamos decir, con toda tranquilidad, que los médicos, los ingenieros, los abogados, los mecánicos automotrices tienen un dialecto o sociolecto propio porque manejan una terminología que les es común y que les es cerrada. Entonces, el nivel superestándar, como podrás darte cuenta, no es necesariamente el estrato dominante, ya que se forja en círculos muy cerrados y por ende no son muchos los hablantes de este nivel superestándar. Sin embargo, hay dos niveles más. Y está el nivel estándar. El nivel estándar es el que goza, como ya lo puedes leer, de mayor popularidad. Se entiende que es el nivel deseable y por ende la norma. Y al ser la norma, se presume que será entonces la dominante, es decir, la variación que va a imperar o que se va a establecer como promedio para todos, la que por lo menos todos deberían manejar. Sin embargo, en el nivel estándar podemos señalar dos subniveles, el lenguaje culto y el coloquial. El lenguaje culto lo tendrán aquellas personas, por ejemplo, que hayan leído 5, 10 o 15, 20 libros o más, pero que todavía no han llegado al nivel de lo que hoy en día se podría considerar un intelectual. Estas personas gozan de un habla adecuada. No es un círculo cerrado como en el caso de los profesionales, pero sí manejan un nivel que les permite entender
tanto en gran parte al nivel superestándar como a los otros subniveles que vamos a ver. El coloquial no es un nivel inferior al lenguaje culto, sino podríamos decir de mayor confianza. Una persona que maneja un lenguaje culto probablemente se dirija a sus congéneres con el término usted, mientras que en el habla coloquial podrías tutear a las personas sin caer necesariamente en algún vulgarismo o en el uso de interjecciones. Así que el nivel estándar, podríamos decir, tiene estas dos caras de una misma moneda. Por un lado, un lenguaje culto de carácter formal y un lenguaje coloquial de carácter amical o íntimo. Sin embargo, hay algo más que decir, y está el llamado nivel subestándar, que es el usado por los sectores marginales, es decir, por los sectores más bajos en poder adquisitivo en una sociedad y que por ende no han tenido acceso a una formación académica mínimamente deseable. También se considera que son los rechazados por los hablantes del nivel estándar, puesto que el nivel estándar queda establecido como el nivel dominante, entre comillas, pueden darse, valga la, vamos a decir así, juego de palabras, el lujo de establecer la norma para los otros. Ah, ya, estos son de nivel superestándar, estos son subestándar, no deben hablar así. Y por lo tanto, se pone en una posición de juez sobre los de nivel subestándar. Los hablantes del nivel subestándar abarcan dos grandes subniveles, el habla llamada marginal y el habla vulgar. El habla marginal, como su nombre lo dice, viene de margen, es decir, de aquellas personas que están al margen de las zonas civilizadas, de las zonas desarrolladas citadinamente, y por ende son personas que carecen, repito, de una formación académica mínimamente aceptable. Pueden ser en el caso, por ejemplo, de nuestro amado Perú, personas que provienen de zonas altoandinas o de comunidades nativas selváticas y que por ende no han tenido las facilidades para adquirir un habla más, digamos así, perfeccionada o completa. En cuanto al habla vulgar, se refiere más que nada al uso de la lengua que hacen los estratos más bajos de la sociedad, aquellos que no solamente no han tenido acceso a un nivel formativo, académico, sino que incluso lo han rechazado. Personas que generalmente se mueven casi en el ámbito también delincuencial, o personas que hacen uso excesivo de interjecciones, lo que tú podrías entender como palabrotas, y que tienen un léxico muy pobre, un vocabulario muy pobre. Ellos obviamente no son iguales que las personas que tienen un habla marginal, que no han podido desarrollar un vocabulario, una amplitud lingüística, no porque no hayan querido, sino porque no han tenido las condiciones. Sin embargo, tanto el habla marginal como el habla vulgar podrían estar calificadas dentro del nivel subestándar. Pero hay algo más que agregar, que de estos tres niveles, como ya lo habíamos inferido hace unos minutos, el nivel que representa una comunidad lingüística siempre, siempre, siempre es el nivel estándar. Y por ende, las instituciones formativas, las escuelas, los colegios o institutos superiores, están diseñados para impartir el conocimiento por lo menos o a lo menos en el nivel estándar. ¿Por qué? Porque cuando un profesor, vamos a decir así, usa términos del habla marginal o del habla vulgar, está reduciendo a sí mismo el habla de los oyentes, de los estudiantes, impidiéndoles así desarrollar una superioridad lingüística por causa de su propia pobreza. Y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Porque mientras más pobre sea el habla del profesor, mucho más pobre será el habla del aprendiz o del estudiante. Sin embargo, habíamos dicho al inicio de esta sesión, de este video tutorial, que si bien es cierto, son dos grandes las variaciones lingüísticas que conocemos, la variación dialectal y la variación de sociolecto, hemos llegado a la conclusión de que hay una tercera posible variación, la cual vamos a ver a continuación. Y como ya aparece en tu pantalla, la tercera variación, y esto repito, lo afirmamos de acuerdo a la investigación realizada de grandes lingüistas,
La tercera variación, junto con la dialectal y la de sociolecto, sería la variación individual, estilística o diafásica. Esta variación, también llamada la idiolecto, y ya vamos a ver en breve por qué se denomina así, fue estudiada grandemente por nuestra gran lingüista Martha Hildebrandt, fallecida hace algunos años. Gracias al estudio de Martha y de algunos otros lingüistas, podemos obtener las siguientes conclusiones. Este tipo de variación está determinada básicamente por la forma o modo de hablar de la persona que está emitiendo un mensaje, del emisor. Por obvias razones, depende de las circunstancias en las que se encuentra. ¿Y esto qué querrá decir? Vamos a verlo de inmediato. Como seguramente ya estás leyendo, cada persona tiene una forma, vamos a decir así, de hablar cuando se tiene que dirigir a un superior, a un jefe, o cuando se dirige a su familia, a su esposa, a sus hijos, o tiene otra forma de hablar muy particular con sus amigos, etc. Entonces, en cada uno de estos grupos, el mismo emisor va a hacer uso de modismos o de términos incluso para poder expresarse, para poder hablar. Y todos estos modismos, todos estos términos que va a usar cuando habla con su familia, cuando habla con sus jefes, cuando habla con sus amigos, etcétera, se le va a denominar su idiolecto. Es decir, el idiolecto de un hablante es el conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse que tiene ese hablante. No todos hablamos de la misma manera, aunque todos estemos hablando el mismo dialecto. Y por lo tanto, cada uno le va a poner, vamos a decirlo así, su aliño, su condimento, su forma particular de hablar. Pero ojo, no estamos diciendo que esto signifique que una persona tenga que caer en vulgarismos o en uso de interjecciones para hablar, ya que, recuerda, estamos hablando que una persona promedio debería tener, por norma, el lenguaje estándar. Significa entonces que el idiolecto, simple y sencillamente, son ciertas formas, ciertos rasgos muy particulares que cada persona tiene para expresarse dependiendo de las circunstancias o del contexto lingüístico en el que se da su conversación. Y aquí hay algo muy importante que reafirmar. En cuanto al idiolecto en sí, como ya lo puedes leer, el idiolecto, este conjunto de rasgos propios, depende de dos parámetros mutuamente combinados. Por un lado, la recurrencia, es decir, que se expresa en forma transitoria o en forma duradera. Digámoslo así, hay palabras, hay términos, hay modos, hay giros idiomáticos que uno puede usar todo el tiempo, con los jefes, con la familia, con los amigos, etc. Esos serían de recurrencia duradera. Pero cuando nosotros usamos ciertas formas exclusivas para dirigirnos a nuestro jefe o a nuestra esposa o a nuestros amigos, que son cerrados, vamos a decir así, hablaríamos de un idiolecto recurrente pero de carácter transitorio, es decir, focalizado. La otra gran categoría o parámetro dentro del idiolecto es la funcionalidad, que puede ser de clase funcional, es decir, cuando el hablante está condicionado por el grupo al que se dirige, por sus interlocutores, o afuncional, cuando es la forma en que se expresa el hablante consigo mismo. Es decir, nuevamente, yo puedo dirigirme a un grupo de personas, mis estudiantes, mis amigos, etcétera, y voy a asumir una forma y mi hablar va a estar en función del grupo. Si yo estoy dando, por ejemplo, una clase de comunicación, adoptaré una forma, adoptaré el uso de ciertos términos, adoptaré el uso de ciertos modismos con la finalidad de que mi tema comunicativo llegue con claridad a mis oyentes, en este caso a ustedes. Sin embargo, si estoy dando una clase, por ejemplo, de criminalística a un grupo de oficiales de la policía, voy a tener que hacer uso de otras formas, uso de otros términos, uso de otros modos para que el mensaje que yo voy a dar llegue a ese grupo cerrado de personas. Sin embargo, cuando yo estoy a solas, en la intimidad de mis pensamientos, la forma en que yo estructuro mi habla, la forma en que yo estructuro mis pensamientos, sería
una forma de carácter afuncional, es decir, donde no estoy condicionado ni estoy condicionando mis modos de hablar a nadie, sino a mí mismo. Sin embargo, como ya también puedes estar leyendo en tu pantalla, hay que distinguir entre el estilo que uno puede adoptar y el idiolecto mismo. El estilo lo podemos definir como aquellos detalles que de manera consciente y deliberada uno utiliza en su hablar o también en su escribir para pulirse, para tratar de llegar con claridad a los oyentes o lectores, etc. Mientras que el idiolecto, estos modos, estas formas que uno toma para hablar con los amigos, la familia, el jefe, etc., o para escribir incluso a tales personas, está constituido más bien de hábitos casi inconscientes que uno toma, hábitos lingüísticos que afloran, no vamos a decir como repentes, pero sí que afloran en nuestro diario hablar. Y por lo tanto, la diferencia fundamental entre el estilo de un emisor y su idiolecto es que el estilo es esa forma pulida que uno de manera consciente toma para dirigirse a un público determinado, ya sea para poder lograr que mi mensaje llegue al 100%, vamos a decirle así, a mis oyentes, o incluso para que digan, wow, qué bien se expresa esta persona. Sin embargo, el idiolecto no es eso. El idiolecto es el diario hablar, la forma en que yo expreso mis pensamientos, mis sentimientos en el acto comunicativo. Sin embargo, como verás, hay bastante terminología acá que ya debemos ir acostumbrándonos a manejar. Y junto con la idea de idiolecto, tenemos que manejar algunos conceptos importantes que vamos a ver en breve. Sin embargo, recuerda esto, que la distinción de la dicotomía entre el estilo y el idiolecto suele ser un problema para los pocos dilectos de la lengua. ¿Qué es una persona dilecta? Es una persona que ama lo que hace. La palabra dilecto se aplica al sujeto que practica una palabra latina llamada diligere. El diligere o diligencia en español es ese amor a las cosas que uno hace o a las cosas que uno puede tener. También se puede referir a un amor hacia las personas de carácter responsable y no necesariamente emotivo. Yo puedo tener dilección por mis amigos, pero no necesariamente tengo una carga emocional por ellos. Yo puedo tener dilección por mis estudiantes y procuro ser responsable como docente de que ellos puedan entender lo que estoy enseñando, pero no quiere decir, repito, que los voy a amar con la misma carga emotiva que amaría, por ejemplo, a mis padres o a mis amigos, etc. Entonces, una persona que no es dilecta de la lengua, que no ama la lengua, va a tener mucho problema para diferenciar, para notar la dicotomía que existe entre el estilo acto consciente y el idiolecto casi un acto inconsciente. Y repito, como verás, necesitamos manejar cierta terminología para poder entender esta tercera variación. Por eso es que te decía al principio de este video tutorial que si bien es cierto para la forma clásica del estudio de las variaciones lingüísticas solo se considera la dialectal por un lado y la de sociolecto por otro, en realidad la de idiolecto pesa bastante porque apunta como un zoom de una cámara fotográfica a la persona, ya no al grupo, ya no a la condición social, sino a la persona misma, que afectará su lengua, afectará su hablar en función al público, en función al nivel jerárquico de ese público, etc. El idiolecto es clave para conocer también la vida interior de una persona. Martha Hildebrand escribió un libro que tenía que ver justamente acerca de esto sobre la vida de uno de los libertadores, de Simón Bolívar, y te animamos a hacer una investigación acerca de este importante trabajo que hizo nuestra gran y recordada Martha Hildebrand. Sin embargo, vamos a profundizar en la terminología que tiene que ver con el ámbito del idiolecto. Veamos. Y ahora vamos a ver los términos importantes en estas variaciones, particularmente en las variaciones que se presentan dentro del idiolecto, dentro de la gran variación lingüística que personas como Martha Hildebrand
peruanos de corazón, grandes profesionales, nos han dejado para que nosotros sigamos sus pisadas y sigamos aprendiendo. Ahí está nuestro pizarrón virtual y lo primero que tenemos que decir es que siempre vamos a partir del dialecto. Recuerda, el dialecto, como ya lo estás leyendo, lo podemos sintetizar en que es una variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. El dialecto es una forma de un idioma, una derivación. Sin embargo, como ya lo vimos al principio, recuerda que el dialecto en algún punto puede llegar y seguramente va a llegar a convertirse en una lengua. Así, por ejemplo, el español nació como un dialecto de latín y hoy en día ya es una lengua. Pero claro, toma tiempo. Sin embargo, podemos afirmar algunas otras cosas. Y es que del dialecto nacen a su vez, en primer término, el sociolecto, que lo podríamos simplificar de la siguiente manera, que el sociolecto es un tipo de dialecto. Los dialectos son derivaciones o variedades de una lengua, y el sociolecto es una clase específica del dialecto. Es una estructura lingüística que deriva de otra y que suele estar acotada de acuerdo a un determinado grupo social. Dicho de otra manera, el sociolecto es un dialecto que corresponde a un determinado grupo social. Habrá un sociolecto, entiéndase un dialecto propio de las clases bajas, de las clases medias y de las clases altas, como lo hemos visto a lo largo de esta sesión, de este video tutorial, pero, acá no termina el asunto. Del sociolecto también podemos hablar del ecolecto. ¿Qué es el ecolecto? Es la variedad, de un idioma o dialecto que es utilizada por un número muy reducido de personas. Por ejemplo, los miembros de una familia o un grupo de amigos. Este ecolecto, como podrás darte cuenta, tiene que ver con el colectivo, pero con un colectivo muy pequeño. Si digamos el sociolecto es una variación o una clase de dialecto, el ecolecto sería una subclase del sociolecto, porque solo le corresponde, por ejemplo, a mi familia o a mis amigos. Prácticamente se desarrolla como un código, por no decir casi encriptado, para un grupo muy reducido de personas. Pero ahí no acaba todo. Hay otro término más, el cronolecto. ¿Y qué es esto? Es la variedad de un idioma o de un dialecto debido a una zona geográfica, a un grupo etario, es decir, a un grupo de personas de cierta edad, como por ejemplo los adolescentes. Hay que aclarar que en el caso de los adolescentes, su cronolecto tiene características argotales. ¿Qué quiere decir esto? Tratemos de entenderlo. Sabemos, vamos a partir de una vez desde el dialecto, que el dialecto, es una forma que adopta una determinada lengua en una determinada zona de acuerdo a sus hablantes. Dentro de estos hablantes hay clases sociales y se establece un sociolecto. Cada clase social desarrollará una forma de ese dialecto. Pero dentro de cada una de esas clases sociales hay lo que se llama el ecolecto, es decir, unas variantes muy íntimas, muy reducidas a, por ejemplo, grupos familiares o grupos de amigos. Pero dentro de estos grupos familiares o grupos de amigos están los grupos familiares por edades, lo que llamamos el cronolecto, o los amigos por edades, también habría un cronolecto. Y cuando hablamos de una edad en particular, la adolescencia, se dice que el cronolecto, el dialecto que va acorde a su edad, suele tener ciertas características argotales. Argotales viene de la palabra argot. Y esto quiere decir que los adolescentes tienden a usar jergas, tienden a usar palabras que a veces ellos mismos crean y que en algunas veces se imponen al punto de considerar los neologismos y que, repito, son básicamente pertenecientes solo a su edad, solo a su etapa de la vida. Entonces, de un dialecto, una variedad de una determinada lengua, va a aparecer siempre un sociolecto, es decir, un dialecto específico de acuerdo a las categorías o a los estratos sociales de la comunidad lingüística que tiene por uso a ese determinado dialecto. Dentro del sociolecto habrán los que se llaman ecolectos, es decir, el ecolecto
de un grupo muy pequeño, muy reducido de personas, familias o amigos que puedan tener cierta terminología propia para ellos. Y dentro de estos grupos se juntan generalmente los amigos o los familiares por edades, generándose así un cronolecto, es decir, terminología que va de acuerdo a la edad del hablante, y que en el caso de los adolescentes se caracteriza por tener mucha presencia de jergas que generalmente podemos entender como características argotales, de la palabra argot, que viene del francés y que quiere decir presencia de jergas, presencia de términos ligeros al hablar. Sin embargo, hay algo más que añadir, y está el etnolecto. El etnolecto, como su nombre lo dice, son las variedades que se presentan dentro de los miembros de una etnia o raza. Y es un término que en realidad se utiliza muy poco porque generalmente se entiende que el etnolecto viene a ser un dialecto geográfico. Sin embargo, en realidades como las de nuestro amado Perú, en donde existen a la fecha todavía comunidades nativas, sobre todo en las zonas selváticas, que poseen un dialecto propio, podríamos ahí hablar de un etnolecto. ¿Por qué? Porque es un dialecto que se ha mantenido con el paso del tiempo en un grupo racial, en un grupo etnológico determinado. Así que mira cómo desde el dialecto han aparecido 4 términos más: sociolecto, ecolecto, cronolecto y etnolecto, para terminar todos ellos en el idiolecto. Si, por ejemplo, consideramos a una persona de una zona de nuestro amado Perú, su idiolecto nace desde el dialecto que sería, por ejemplo, si fuera una persona de Piura, el español piurano, que ya sabemos es un dialecto del español peruano, que es a su vez un dialecto del español hablado en el continente americano, que es a su vez un dialecto de la lengua española. Ese peruano de Piura, ese piurano, de repente pertenece a la clase media o a la clase alta de la sociedad piurana, y por lo tanto va a pertenecer a un sociolecto determinado y va a poseer un sociolecto determinado. Pero de repente en el seno de su familia, él tiene ciertas variaciones, ciertos términos que solamente, repito, se utilizan en ese seno familiar. Hablaríamos ahí de su ecolecto. Sin embargo, ese piurano, si es joven, de repente en la universidad o en el colegio, se encuentra con amigos de su edad y por lo tanto va a hacer uso de jergas y de términos propios de su edad para comunicarse de una manera más coloquial o de mayor confianza. Sin embargo, si de repente ese piurano no es nativo de Piura, sino que es, por ejemplo, alguien de una comunidad nativa del departamento o región de Amazonas que por cuestiones laborales ha migrado de Amazonas a Piura, entonces ese peruano va a conservar muchos de los giros idiomáticos, muchos de los términos, muchas de las variantes propias de su lengua nativa y que va a pasar en el diario vivir, en su diario hablar, al dialecto que sería el dialecto piurano, vamos a decir así, del dialecto peruano. Y entonces su idiolecto va a tener un poco de todo lo que hemos dicho para poder constituir su forma particular de hablar, su forma particular de expresar sus pensamientos, sus sentimientos e incluso en su vida interior, en su forma de pensar. Y podemos contemplar al partir de este punto cuán bello y cuán complejo es también el ámbito lingüístico. Es algo apasionante poder hablar con propiedad, poder expresar nuestras ideas correctamente, y qué mejor que hacerlo desde el punto de vista de grandes peruanos dedicados al estudio de la lengua, como lo fueron Marta Hildebrandt y como lo fue Luis Hernán Ramírez. Ha sido un tema verdaderamente interesante y, por qué no, apasionante. Pero, como siempre, hemos tenido que llevar a la parte final de nuestra sesión de hoy, la sesión número 4, y te dejamos, como siempre, unas actividades reforzativas, entiéndase tareas voluntarias, pero que te animamos a resolver para que puedas reforzar tus aprendizajes. Define, por favor, el siguiente vocabulario: prosa,
Esto ya lo vamos a ver más adelante y tiene mucho que ver con el idiolecto de una persona. Poesía, rima y morfosintaxis. Son términos muy importantes y que van dentro del contexto de lo que hemos tratado el día de hoy. Menciona por favor 2 ejemplos de expresiones súper estándar de algún ámbito profesional. Imagínate cómo hablarían los médicos o los abogados o los ingenieros. ¿Qué términos utilizan estos grupos y que se podría considerar lenguaje superestándar? Imagina 2 situaciones comunicativas en las que se puedan apreciar a 2 interlocutores, uno hablando en nivel estándar, que puede ser nivel culto o coloquial, y otro hablando en nivel subestándar, que podría ser en lenguaje marginal o vulgar. ¿Crees que se entenderán fácilmente? ¿Por qué crees eso? Y finalmente, ilustra el tema con 2 imágenes en las cuales se pueda apreciar a hablantes que presenten idiolectos distintos, pero comprensibles el uno con el otro. Por ejemplo, quechohablantes con costeños, nativos amazónicos, etc. Y como siempre, te damos las gracias por haber llegado hasta este punto en nuestra sesión de hoy, en nuestro video tutorial, pero para concluir, falta algo que ya es común en todas nuestras clases. Y sí, al terminar nuestras sesiones, siempre te damos las recomendaciones básicas que desde ENCOM siempre te vamos a ofrecer para que puedas mejorar tus estudios a nivel personal. Lee y relee el tema tantas veces como lo necesites hasta entenderlo. Transcribe los textos usando colores y marcando lo importante. Practica lo aprendido, sobre todo aquí en el área de comunicación, buscando cómo aplicarlo en tu vida diaria, en tu diario hablar. Averigua todo lo que no te quedó claro y utiliza tus conocimientos previos permanentemente. Y como siempre, conéctate por favor permanentemente a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y las que vamos a abrir ya dentro de muy poco para que estés al día con nuestras actualizaciones, los materiales adicionales que vamos a ir subiendo y podamos seguir aprendiendo día a día más y más. Y como siempre desde ENCOM Perú, para terminar te diremos que estaremos en contacto en breve.